algo muy interesante en esta historia. Llega Pablo a Filipos junto con Silas, lo acompaña el escritor de este libro de Hechos en esa ocasión, Lucas, y también Timoteo. Un buen equipo. Y en esta ciudad no había una sinagoga, porque se requería siempre pasar una sinagoga. En lo que era el Imperio Romano, los judíos acostumbraban que tenían que tener por lo menos 10 varones que se juntaran para formar una comunidad. Entonces, mientras no había esos 10, se dedicaban a orar en las calles, en las plazas, en algún sitio de reunión, en casas. Ese estilo era los judíos. Y les recuerdo que la fe cristiana es la extensión del pueblo judío. Amén. Ellos son los escritores de toda la Biblia, tal vez con la excepción de Lucas, que pudo haber sido un gentil, y algunos dicen que pudo haber tenido algo también con la fe judía, porque realmente entendía eso. Y también vemos que cuando Pablo le escribe a Tito, que era un gentil, es muy diferente como se refiere a Timoteo, que era no solamente, él venía ya de una mezcla de un padre griego y una madre judía, que amaba las Sagradas Escrituras, y le enseñó a él junto con su mamá, o sea, la abuela y la mamá, instruyeron a Timoteo, y ahora se forma parte de este equipo en Filipos. Entonces están en este lugar y pasa algo muy interesante. Vamos al primer versículo, vamos al versículo por eso como acostumbramos. Después llegó allí Pablo en capítulo Hechos 16, para que sea más fácil. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Cuando uno estudia la palabra adivinación, descubre que esa palabra viene del griego con un nombre llamado pitón, donde ustedes han escuchado la palabra pitonisa, ¿no es cierto? Y también Pitón es una historia de mitología griega. Va a venir un seminario el 27, a donde va a estar el doctor Scott Strickland, va a estar nuestro profesor Miguel Barajas y su siervo, que vamos a hablar de la huella de Pablo. No se lo pierdan. Inclusive hicimos un acuerdo con el doctor Strickland de reducir por hoy. Si usted quiere anotarse, el pastor James con mucho amor, hay una mesa atrás, lo anota, su nombre y su teléfono y su tarjeta de crédito si es necesario, para que hoy tenga la facilidad de venir a ese seminario, 9 de la mañana a las 3 de la tarde, el próximo 27 de septiembre. Vamos a dar desayuno y vamos a dar almuerzo. Va a ser algo extraordinario que le va a ayudar mucho en su fe. Sabemos que Jesucristo, el fundador de la fe cristiana, y podemos decir que el apóstol Pablo, con sus 13 cartas, si Hebreo no es la otra también, vamos a encontrar que Pablo lo explica con detalle a través de sus cartas. Entonces, vemos nosotros que aquí están en Filipos, el segundo viaje misionero. Si se acuerdan la vida de Pablo, en su primer viaje misionero, entre su conversión y su primer viaje misionero, fueron aproximadamente 14 años de preparación. Él estuvo en Arabia como 2 años, así más o menos. Hay muchas especulaciones de por qué fue allá, por qué fue al monte Sinaí, etcétera, etcétera. No tenemos la historia exacta, entonces no hay que especular, porque algunos se ven más allá, que tuvo un encuentro en Sinaí con Dios, que era siguiendo los pasos de Moisés y de Jesús, que esto, que lo otro. Hay que prevenirnos de ese tipo de interpretación. No especulamos la palabra, tratamos de acomodar la historia literalmente. Amén. Histórica y literalmente tratamos de interpretar en esta iglesia. Entonces, el espíritu de adivinación venía de la mitología, de lo que es la mitología griega. Y se trata de Apolo y la lucha contra Pitón. Apolo fue uno de los hijos de Zeus. Los dioses de la mitología
griega, que obviamente a través de la historia, ¿dónde empezó el paganismo? En Babilonia, en la torre de Babel. Entonces, otra persona muy linda aquí está, como el chico iraníes, ¿cómo se llama? Samir, no, Amir. Amir, I love you, buddy. Good to see you. Entonces, usted mira, todo el paganismo comienza desde Babilonia, con Nimrod. Nimrod es un valiente, es un guerrero tremendo, levanta un imperio y se empieza a pensar en la tierra de Babel y todo. Y la mamá de Nimrod empieza a decirle a los súbditos de que él era un dios. Entonces, siempre ha ocurrido esto, que una mamá quiera que su niño sea un dios. Entonces, Nimrod, a través de los tiempos, cuando se trata de otras culturas e imperios como egipcios, cambia su nombre a otro, pero sigue siendo el mismo demonio. Después de ven a Siria, hay otros dioses y también aparece ahí que tiene que ver con el dios de luz. Mire cómo Satanás obra. Los pintaban siempre en un carruaje Apolos, en un carruaje de fuego con varios caballos en el carruaje, y era el dios del espacio. Ustedes conocen NASA aquí. Si no hay NASA, vaya, aprendan. ¿Y ustedes se acuerdan cuáles fueron las naves que llegaron a la luna? Apolo. Entonces, vemos nosotros que esta entidad ha surgido a través de los años y después llegaron los romanos y adoptaron esos dioses después de los griegos y le cambiaron solamente los nombres de nuevo. Pero siguen siendo los mismos demonios. Entonces pasa algo en la fe cristiana hoy. Y es que nos vamos a dos extremos y los dos no son saludables. Hay un extremo donde se dice, no vamos a hablar que hay demonios, no vamos a hablar que hay un infierno, no vamos a hablar que hay un diablo. Vamos a evitarlo para que todos se sientan bien y ninguno se sienta confrontado. Y otro extremo es, todo es el diablo. Le dan la gloria al diablo. Se cerró mi empresa, fue el diablo. No hay trabajo, el diablo. Mi esposo me abusa, el diablo. Hay que ir al centro. Y el centro nos enfoca en la palabra del Señor. Ahora, este espíritu pitón se trataba de Apolos, que luchó contra este espíritu, porque Apolos, cuando nació, entre comillas, porque los dioses paganos tienen otra cosa. Tienen mucho de sus atributos como humanos, porque le convenían los griegos. Eran inmorales, eran bisexuales, mataban a otros dioses, había venganza. Eso es lo que adoraba esa gente. Imagínense Pablo entrar a una ciudad minada con ese paganismo. Y los demonios así, vivos y coleando. Y Pablo, toda la ciudad que él entraba estaba obviamente endemoniada por el paganismo tan fuerte. Yo me acuerdo la primera vez que fui a India. Olivita también fue a la India, ¿te acuerdas? Si alguna vez usted quiere sentirse un impacto fuerte espiritual y cultural, vaya a la India. Todos los demonios que tienen ellos, tienen demonios para todo. Y los griegos también. Los griegos tenían demonios, tenían una diosa que ayudaba en el parto. Entonces la mamá de Apolos tenía gemelos, a él y a su hermana. Entonces había una diosa que llegaba el día del parto y le ayudaba con el parto, pero no podía dar parto y no podía, entonces tuvo que irse a una isla
porque la perseguía la esposa de Zeus porque estaba celosa porque iba a tener gemelos. Esas son historias bien raras. La mitología es lo más raro. Yo digo, hay gente tan torpe que creía en estas vainas y lo creían. Entonces, en sus celos, no quería que nacieran y nació al fin. Pero entonces ella le mandó la serpiente Pitón a la mamá de Apolos para perseguirla, para asustarla, para hacerle daño. Entonces, cuando Pitón hace esto y la persigue, y al nacer, logran nacer, Apolos y su hermana, Apolos pronto se venga de la Pitón. Y va un dios que le da a él las armas, le da un arco, le da una flecha, unas flechas, y él mata a la serpiente Pitón. Y de ahí él se posiciona de un oráculo, un sitio para hablar. Entonces, Apolo era el dios, échale cuidado a esto, de las bellas artes. Todas sus mujeres que tenía, o sus diosas, tienen que ver con las bellas artes. Poemas, cantos, música. Estás describiendo lo que hace el diablo, ¿no es cierto? Lo quiere usar para lo malo, ¿no es cierto? Entonces él, Apolos, con todo esto que él tenía, según la mitología, obviamente, porque era un ser ficticio, pero tras de ese ser ficticio se esconde un demonio. ¿Sí o no? Entonces, él logra matarla y entonces es el dios de la profecía también. Y se usaba en el oráculo de donde se encontraban para llamar, invocar el nombre de la culebra, la Pitón. Llegaba la Pitón y entonces para que pudiera hablar la Pitón necesitaba personas que hablaran profecía. Por eso cuando la iglesia en sí profetiza, tiene que tener mucho cuidado. Yo cuando era un recién siervo de Dios, yo profetizaba por todas partes, después descubrí mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Porque la profecía hace tres cosas: te edifica, te consuela y te exhorta. Entonces, estas mujeres eran usadas en el oráculo para dar a las personas una interpretación del futuro de ellos. Adivinaban el futuro, tenían un espíritu de adivinación. Entraban los demonios de adivinación y eran usadas para adivinar. Esto me afecta a mí muy cerca porque mi madre, cuando no conocía las Sagradas Escrituras, ella leía las cartas del tarot. Y tiene un espíritu de adivinación fuerte. Tanto que la familia venían a hacer citas con ella para que se adivinara. Y el día que mamá vino a Cristo Jesús, tiró sus cartas y las botó a la basura. Y de ahí cambió esas cartas de la oscuridad por las cartas de Pablo, de Santiago y de Pedro y de Juan, por las cartas de la luz. Y eso hizo que nosotros, sus hijos, cortáramos con toda maldición de cualquier actividad de la oscuridad. Sin saberlo, esa mujer tan dulce pasó por liberación, al igual que yo y mis hermanos. Una noche en la iglesia de Sugarland, la iglesia de la Roca de Sugarland. Allí Dios obró con un gran hombre de Dios, Mr. Thompson, que llegó. Llamó a una familia que era exactamente nosotros. Es una familia numerosa, es una familia que han hecho esto y esto y esto, pasen de frente. Dios los va a liberar. Y así fue. Y la liberación de mamá fue fue la primera y la que más duró. Entonces, hoy en día no se le explica a la iglesia en general que existen demonios. El ministerio de Jesús fue muy marcado por él dar liberación a los que estaban afectados por el diablo, ¿sí o no? Está grave esta vaina. El ministerio de Jesús era prominente sanando enfermos, resucitando gente y echando fuera demonios, ¿sí o no? La iglesia hoy en día dice, no, ya no están los dioses de mitología.
Ya la gente aquí no tiene dioses en realidad. Uno que otro se mete ahí nada más por curiosidad a pedirle a la Santa Muerte, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. La gente trata de deducir que el espíritu, que lo que es las tinieblas no afectan su casa. Entonces, cuando alguien en la casa, que Dios nos guarde a todos, especialmente a los hombres, abre páginas de pornografía y se pone a ver cosas que están entrando a su casa, demonios. Porque voy a decirles algo muy interesante, y escuchen, quieren escríbanlo para los que lo recuerden. Las obras de la carne son obras de la carne. Estar viendo pornografía trae una maldición y afecta a la carne, pero es solamente las puertas, porque después más cosas vienen encima. ¿Estamos? Ok. ¿Puede un hombre de Dios, una mujer de Dios, llena de espíritu, tener un demonio adentro? La respuesta es no. El Espíritu Santo no va a permitir convivir, cohabitar. Somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a cohabitar con un demonio en tu cuerpo. O estás o no estás. A veces tenemos obras de la carne donde contristamos al Espíritu Santo. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y altiveces que vienen contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando listos para castigar, reprender, revocar toda esa obediencia, cuando su obediencia es perfecta. Entonces, hoy en día, si ustedes miran ese espíritu pitón, afecta a una generación y nos estamos dando cuenta. Yo estoy muy triste por nuestros jóvenes. Jóvenes de 16 a 32 años, 34, pasando por unas depresiones terribles. Si usted se da cuenta, y quiero bien hasta quieto hoy, eso es muy importante. O sea, el enemigo sabía que iba a predicar esto en la semana y está haciendo una cantidad de estragos. Quiero que entiendan esto, que así como un espíritu inmundo no puede estar en el creyente, no lo puede poseer, pero sí va a tratar de oprimirlo. Y le voy a explicar cómo. La serpiente pitón, hay una población que se destapó ahorita en la Florida, porque alguien jugando y se acostumbra mucho a tenerlas de mascotas. Entonces, cuando llega una serpiente pitón, la soltaron por los Everglades de la Florida y se ha multiplicado terriblemente. El gobierno dijo, mire, si quieren matarlas, vayan y mátenlas. Son buenas para los zapatos. La pitón no te envenena, no te pica, te enrolla. Creo que ahí sacamos la palabra los colombianos venezolanos, el rollo, ¿no? Te enrolla. Hasta asfixiarte. Hasta que no tengas fuerzas. Puede agarrar un individuo o tratar de agarrar una iglesia. Ahora, ¿cómo le saca el viento? Son espíritus inmundos. Y Pablo dijo algo muy lindo en Efesios. Él dijo, no, si te enojas, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No contriste el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Y no dé lugar al. Y cuando las personas se meten en chismes, se comen la carne de otros, hablan cosas que no son reales, se inventan historias en su mente de otras personas, injurian y hablan mal.
de la gente que está ausente, el daño es fuerte porque están abriendo puertas para que Satanás los zarandee. Entonces, la pitón lo que hace es que debilita a la persona, debilita hasta que la persona sabe que diga, Dios no está conmigo, Dios no me escucha. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar con esto? Si en día hoy gente entra a la iglesia, levantan manos, y si dice la palabra hay que levantar manos sin ira y sin contienda. Pero primero que todo dice manos santas. Yo hablaba algo ayer, decía, si Dios quiere bendecir nuestra iglesia con un avivamiento, todo surge cuando estemos todos unánimes, juntos. La unidad del cuerpo de Cristo trae bendición, como dice el Salmo 133. Trae salvación y bendición. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué parte de juntos no entendemos a veces? Entonces, esta muchachita era esclava. Y cuando adivinaba, ganaba bien. El dinero se iba para sus amos. Claro. Entonces, el tema era que esta gente profetizaba porque Apolos hablaba a través de ellos, según la mitología. Apolos era el segundo dios con letra pequeña, después de Zeus, más clave, más importante en lo que es la mitología griega. Entonces, mata a la culebra Pitón y de castigo, entonces pone ahora que todo el que profetice tiene que profetizar a través de esta serpiente. Entonces usted ve Apolos en algunos de las grandes estatuas de Apolo, lo ve con una vara y una culebra rodeando la vara, que también lo tomamos nosotros como el logo de la medicina. Entonces la gente que estaba enferma o que necesitaba una palabra o que estaban angustiados o que estaban con ansiedad iban a lo loco para que les adivinaran. Yo cuando veía a mis tías llegar a la casa de nosotros, mi papá detestaba todo lo que fuese con las tinieblas, sin ser un gran cristiano. Y mis tías llegaban por el lado de mi mamá y jugaban con esa vaina. Llegaban y le decían, oye Conchita, sí, ¿sabes el brujo que llegó a tal barrio? Es pero excelente, es pero da con exactitud, tenemos que llevarte. Yo no quiero ir por allá. Tranquila, Conchita, le pagamos la consulta. Tranquila, tranquila. Y la gente cae en la curiosidad que me adivinen mi futuro. Esas cosas hasta fuera de contexto. Mi madre, por curioso, una vez fue a un sitio y había uno que le llaman de un adivino de México, que era el niño Fulgencio, algo así. Un nombre raro. Y le hizo que se tiraran en el piso y le saltaban para un lado para otro. O sea, imagínense las ataduras tan tenaces. Gracias a Dios por Cristo que nos salvó y nos rescató. Somos libres de esas maldiciones. Porque estamos en la luz y no en las tinieblas. Está siguiendo a Pablo, versículo 17, y a nosotros, que ya estaba allí, Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Así hablaban. Porque eran voces con alaridos. Si alguna vez usted nunca ha estado en una sesión de espiritismo, de gloria a Dios. Mi esposo una vez me acompañó a un sitio y era de espiritismo. Y mi esposo, ¿sabe qué, Jorgito? Yo aquí me salgo. Bye bye, te espero en el parqueadero. Allá en Chicago. Y yo me quedé por curiosidad. Entonces, el medium, igual costumbre aprendiendo con los hombres, hace 2 semanas atrás hablamos cuando Saúl fue a consultar con un medium, porque Dios, según ya Saúl, no le estaba contestando a él por lo que él había desobedecido a Dios. Entonces buscó una medium.
Entonces nosotros tenemos que mirar hacia adentro, justamente en la reunión de parejas de hoy, que se fue excelente. Los que dieron la clase hoy tan lindos. Y hablamos de las ataduras de familia en lo que es nuestras decisiones en el matrimonio. Y cómo salpican la comunicación en el matrimonio las ataduras que vienen de familia. Pero hay una parte que es la parte, por decir, de la carne, ataduras que vienen ya de la carne, y hay ataduras que vienen de cosas espirituales. Esta mujer gritaba, y me encanta la variación de la nueva traducción bíblica que vimos nosotros arriba cuando empezamos. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, no era una cosa de un momento y ya. No, todos los días. Imagínense el mercadeo de que te digan a ti, ahí va fulano, este es el hombre de Dios, a él escúchenlo. No, eso está buenísimo el mercadeo. ¿Para qué necesitamos redes sociales? Pero lo que hace el espíritu de adivinación es que en parte te dice algo que estás haciendo y en parte te va a engañar en total, eventualmente. Es un espíritu de engaño. Usted se imagina ahorita lo que Castro, Chávez, Maduro, Petro, la presidenta de México, han consultado el de Nicaragua, que su esposa es bruja, abierta. ¿Nicaragüenses dicen alguna mentira? No. Han consultado con las tinieblas para mantener el poder. Se han lavado con sangre de animales y todo. Se han hecho lavados y todo. Entonces pensamos, no, eso de demonios y todo eso es antiguo. Era por allá en el tiempo de Pablo y cuando predicaban Pablo y Pedro y Juan. Pero ya no, todo aquí está tranquilo. Solamente nos pegamos a las redes sociales porque entretienen tanto. Y es verdad, hay cosas muy buenas. Yo ahora después, Señor, por YouTube descubro muchas cosas buenas para academia, buenísimas. Durante el tiempo de COVID yo estudié en Harvard, gratis, a través de YouTube. Ay, no. Sí, porque me encanta física y neurología. Y en ese tiempo ofrecieron cursos gratis, extensión, para personas que no podían asistir. Entonces, al público completo. Y entré, y fue mucha bendición. Entonces, esta mujer hacía esto, y era por muchos días, y ya Pablo estaba más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. La unción de Dios rompe con ataduras. La unción de Dios expulsa demonios. Ya no se ministra en liberación en las iglesias, porque no creen en liberación. Piensan que era para el tiempo de Pablo. Ya eso no sucede hoy. Y la gente endemoniada, gente joven, deseando morir. ¿Está aquí Sara? Sara. ¿Está enseñando a los niños? Sara. Sara, ven. Dame un micrófono a Sara. Porque a mí me gusta, de ahora en adelante voy a hacer algo. Proyectar lo que estoy predicando con la realidad. Sara estaba afectada. Ya, Mike. Sara estaba afectada. Ahí nomás, hijita. Ahí nomás, listo. Sara estaba afectada con pensamientos de suicidio. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo lo has vencido, Sarita? Antes no venía a la iglesia y no creía tanto. Toma el micrófono para que te escuchen. No creía tanto en Dios, creía más en cristales y los astrología, creo que se dice. Horóscopo.
Astrología. Y siempre dependía en otras cosas que no era Dios para sentirme mejor, pero no me sentía mejor, me sentía peor y estaba atrapada y me sentía sofocada. Atrapada. Y entonces no venía a la iglesia, pero mi papá siempre me decía que viniera. Y yo he estado viniendo a esta iglesia desde que estaba pequeña, pero tuvimos problemas y no veníamos. Pero vine y oraron por mí, Miss Liz, Miss Karime y Miss Betty, y sentí algo que nunca había sentido en mucho tiempo, y sentí esa necesidad de buscar de Dios. Y entonces ahí es cuando comencé a venir a la iglesia todos los días, todos los viernes y los domingos, y sentí un cambio. Ya no tiré todo lo que no era de Dios. Comencé a leer la Biblia, comencé a buscar ayuda en la iglesia y oración, y fui bendecida. Soy maestra de los niños de inglés y En la capilla. en la capilla, y ya no necesito medicina ni necesito ir a hospitales, y ya no siento pensamientos suicidios. Oliva, ven, vamos a orar por ella. Cuando uno da el testimonio, van a querer darte la patada. No, eso no va a pasar. Padre, bendecimos a Sara y te damos gracias. Un ejemplo de una joven que ha logrado resistir toda mentira, todo engaño del diablo. Señor, úsala para tu obra grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Cierren puertas. Todos están mirando atrás, van a cerrar la puerta. Tranquilos. Cierren puertas al oscuro. Está plagado de demonios. Se pregunta, ¿hay más movimiento de demonios antes que ahora? La respuesta es igual, porque están limitados en número. Cuando fueron rebeldes contra Dios, 1/3 salió. Y andan contra todo ser humano. Pablo, cuando esta mujer decía, miren a estos hombres, son siervos de Dios Altísimo. Hay una traducción que ellos tienen el mensaje de salvación. En parte, los demonios conocen y en parte no pueden conocer, porque todo el que conoce todo eso es Dios. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? Manipuló a Eva a decirle, Dios no ha dicho eso. Así no es. Y hasta el día de hoy las sectas y todo arrancan con, así no es. Dios no lo dijo de esa manera. Y esto lo hacía por muchos días y Pablo lo reprendió. Y Pablo hace una demostración en público y la mujer recibe liberación de inmediato. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, versículo 19, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro, ahí vino el contragolpe. Amada iglesia, yo agradezco a ustedes que oran por la iglesia diariamente, que oran por los pastores, que oran por el ministro de alabanza y todos los que ayudan en la alabanza, que oran por todos los ministerios. Les agradezco de corazón. Sus oraciones son muy bienvenidas y muy necesarias. Yo tengo amistades muy íntimas, especialmente con 6 pastores de iglesias aquí bien grandes, americanas. Y el ataque a ellos ha sido violento los últimos meses. Porque hay gente de Satanás queriendo destruir las iglesias. Recuerde que Pablo nos enseña a nosotros de vestirnos con la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
No es la suegra, ni el suegro. Es contra principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de este siglo, malvados en regiones celestes. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios para estar firmes. Esté firme en el Señor, querido, querida. Levántese y esté firme porque son normales los ataques. Dice la palabra del Señor bien claro que no da nuestro pie a resbaladero. No habrá puertas. Simplemente no habrá puertas. Y si has abierto, hoy tiene la oportunidad de cerrarlas. Si está abriendo puertas a cosas que no debes estar haciendo, va a afectar tu matrimonio y vas a creer cosas y vas a mirar a tu esposa diferente. Entonces hay gente que ahora sale, porque ahora es modelos por todas partes y venden ropa. Hay un espíritu de vanidad impresionante en nuestros días. Entonces ya la esposa no es atractiva porque tiene una cantidad de demonios viendo atracción extraña. Están muy callados, están recibiendo. Okay. También es importante lo que dice el Señor en su palabra en cuanto a la luz. Aquí los acusan, los llevan los magistrados y dijeron: esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Claro, perdieron dinero, era todo de dinero. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, y ordenaron azotarlos con vara. La tiniebla siempre trae un tema de contragolpe. Después de haber azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Y otras dicen que, en otras versiones, es lindo leer en varias versiones para captar más el mensaje, que los metieron bien profundo en la cárcel, el rincón más profundo, allá los metieron. El cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró que los pies en el cepo. Quiero que vayan conmigo a Efesios. Y quiero que hoy, mi Señor, mi Padre Todopoderoso, el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, si está afectado con algo y usted va a pedir al Señor y va a tener arrepentimiento, su vida va a cambiar. No hay otra. Porque Jesús vino a liberar los cautivos. Miren que es Efesios 5. Voy a mirarlo en mi propia Biblia. Efesios 5. Versículo 6 en adelante. Diga: yo quiero caminar en la luz. Camino en la luz de Cristo. Entonces, vamos a ir a Efesios, capítulo 5. Versículo 6 en adelante. Nadie os engañe. ¿Qué hace Satanás siempre? Engañar. Venga para la suerte. Venga para la limpia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen a la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos
Porque en otro tiempo erais tinieblas. Todos los que estamos aquí antes de conocer a Cristo andamos en. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y la luz tiene fruto, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Un querido pastor amigo evangelista me contó una historia. Fue a predicar a Panamá. Y donde se quedó había máquinas de azar. Y bueno, él estaba solo. Y bajó al lobby y había máquinas ahí. Entonces dice, Jorge, ¿sabe qué dice? Así por jugar. Tenía una moneda y la metí en la máquina. Sale un limón, otro limón, otro limón. Empieza a salir monedas por todas esas partes de las máquinas. Yo reprendí el aro y me sube rápido para el cuarto y pedí perdón al Señor, aún por jugar en ese momento. Algunas personas abren puertas y piensan que no va a haber consecuencias. Amada iglesia, cerremos puertas hoy. Si usted es una persona que ha creído en agüeros, que ha metido a su cartera algún logo, símbolo, para que se llene dinero en la cartera. O tiene plantas a la entrada para que ningún espíritu malo le aborde. ¿Sabe que hay personas que aún agarran la misma Biblia, la Biblia, como fetichismo? Yo me acuerdo de un hombre muy millonario en Colombia, millonario. Era el dueño en ese entonces de una empresa de taxis en todo el país. Y su hijo manejando una motocicleta se accidentó, quedó parapléjico y no podía hablar bien. Ese hombre a la entrada ponía una Biblia grande, tenía unas cuantas cruces de varios colores y sabores. Y me pidieron que fuera a orar por el muchacho. Súper rico, un apartamento allá en Bogotá, impresionantemente. Cuando llegué una vez a Bogotá, me pidieron, venga a orar por ese señor, oramos por él. Pero él no conocía la palabra de Dios. Tenía el libro como quien mira las películas de los vampiros y le pone una cruz al vampiro para que el vampiro muera. No. De la manera que vencemos la cruz, que pensemos en la cruz de aquel que nos llamó a la luz admirable. Su nombre es Cristo Jesús. En este momento, le ruego de corazón que si usted ha participado por curiosidad, que hay cosas en su casa, inclusive literatura contraria a la fe en Cristo Jesús, salga esa basura. Cuando yo tengo que consultar algo, algún tema de religiones falsas, lo hago en la biblioteca de la ciudad. No me lo llevo para mi casa. Se pegan cosas. Yo fui al famoso Taj Mahal.
con el pastor de la India que nos llevó. Ese día casi me matan por el camino. Allá no manejan, allá son bestias para manejar. Allá ni siquiera, yo estaba en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y bestialmente manejan allá. Cada tipo es casi un choque, no, así como... Y eso estaba plagado. Y me traje una charola para regalarle a Olivita, bien bonita. El Taj Mahal. Y la historia tras de eso, no los aburro con eso, es bien triste esa historia. Era una historia de amor, pero terminó en algo trágico. A este hombre que tenía mucho dinero, recursos, le murió la esposa dándole un hijo. Número 15, le dio 15 hijos y en el último se le murió en el parto. Entonces le construyó una torre y después los hijos le dieron una torre a él. Lo sacaron. Y él veía de lejos la construcción y no querían nada con el papá. Se hicieron dueños de todo eso entre los hijos. Y él murió en una depresión fuerte. Y yo me llevo una charola a casa de plata, costosa. Mi esposa se la llevo. Y dice, ay, tan bonito. Así, pónganse ahí sobre la chimenea. Y pasa una cosa, y pasa otra cosa, y siguen pasando. Dios mío, ¿por qué estamos tan afectados? A veces hay momentos así. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un tapón, es como está una plomería, hay un tapón y no saben dónde está el tapón. Y a veces por querer arreglar el tapón rompemos otro pedazo de cañería y no, así no funcionan las cosas. Y entonces, estoy orando, Señor, en la sala así, Señor, en el nombre de Jesús, así. La charola. Claro, es un mausoleo, es una tumba. Me llevé una tumba a mi sala. Agarré esa charola y a volar se dijo. Ni siquiera una frisbee hace lo que hizo esa charola. Hoy, en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo, ahorita va a haber quietud. Si usted en algún momento en su vida, por curiosidad, ha participado con fetichismos. Una vez estábamos orando y mi papá estaba orando con nosotros. Y, papá, sentimos que usted tiene algo que no es del Señor. Tiene algo que... Yo no tengo nada, todo está bien. Papá, y papá ya está ancianito. No, estoy seguro. ¿Estás seguro, papá? Sí, dice, no. Lo único que yo tengo es que cuando estaba en el ejército, para que me protegiera, tenía este escapulario, una cosa que él tenía guardada dentro de su carterita, que me protegió la vida. Y lo saca así yo. Papá, fue Dios el que lo protegió, no este demonio. Renuncia a eso, papá. Ok, ¿cómo hago? Ore esto. Y lo tiró mi viejito a esa basura. Si usted alguna vez participó por curiosidad, hay gente que, ¡ay! Se rompió un vidrio, 7 años de maldición. ¡Ay! El paraguas lo abrieron adentro. Va a haber algo raro. ¡Ay! No ponga un sombrero sobre la cama. O sea, todas estas cosas que tiene la gente. Usted como cristiano ya no cree en esa basura. Su suma autoridad y su victoria para todas sus situaciones está aquí. Está aquí. Está aquí. Léala. Créala. Vívala. Esta es tu autoridad. Entonces, en este momento, yo quiero saber, si tú has pasado por eso, no te avergüences, no te dé pena, porque yo conozco de una persona que una vez fue a un sitio y le dijeron que si hacía esto y estos rezos iba a tener mucho dinero. Y la persona lo tuvo. Pero después era tragedia, 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 tragedia. La riqueza de Dios no añade tristeza. Si usted ha participado en algún momento, lo invito
que se ponga de pie. Quiero bendecirlo. Quiero que usted sea libre. El infierno es real. La liberación en Cristo es real. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Es cuestión de reconocer, revocar, reprender, para que ninguna actividad nos trate a nosotros de abordar. Ninguna actividad de las tinieblas. Si ese eres tú, por favor, ponte de pie por unos segundos. No le dé pena. Cualquier acto que usted esté pasando, cualquier cosa que esté mirando, vamos a cerrar puertas. Vamos a cerrar puertas. Si usted supo que su mamá, cuando naciste, te entregó a la Virgencita de Guadalupe, y tu nombre es Lupe, no, ponte de pie. No queremos que Satanás lo reclame a usted nada. No queremos que Satanás lo reclame a usted nada. Una persona que tenga pensamientos de suicidio me dijo, una vez traté de suicidarme y ahora el enemigo me está tratando de saturar con pensamientos así de nuevo porque yo abrí esa puerta. Le dije, ¿sabes qué? Tienes que cerrarla. Tenemos que imponerle mano y cerrarla. Si tú quieres ser libre de todo eso, ya lo eres por Cristo Jesús, pero ahora que lo reconoció, vamos a quitar todo chicle que se te haya pegado a tu alma. Ahora en esta oración conmigo, juntos. Amado Padre Celestial, reconozco que en mi pasado abrí puertas. Tú las sabes, tú las conoces. Reconozco que ya he sido redimido por Cristo Jesús. Soy un hijo de la luz. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Soy libre de toda acusación, de cualquier acoso de Satanás, demonios asignados a mi familia, tercera y cuarta generación, que han venido contra mi vida. En el nombre de Jesús, declaro tu palabra, que tú no darás mi pie al resbaladero, y que estoy vestido de la armadura de Dios. Soy libre de toda situación que el enemigo quiera reclamarme a mí y a mis generaciones. Hoy corto con cualquier situación donde abrí puertas por curiosidad, por ignorancia. Te pido perdón y ahora me gozo en la liberación.